Curso Bíblico Fundamento Apostólico 2, Lección 6, la obra del Espíritu Santo. Iniciamos hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. Cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, recibimos las arras y el sello del Espíritu Santo. Pero después viene la segunda obra del Espíritu Santo, lo cual se conoce como bautismo en el Espíritu Santo o llenura del Espíritu Santo. Usted puede leer en Efesios capítulo 1, verso 13 y 14 y Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 4 y 5. El Señor Jesucristo lo presenta como la promesa del Padre. Esta promesa del Padre es lo dicho por el profeta Joel 800 años antes de Cristo. Joel capítulo 2, verso 28. Esta promesa tuvo su cumplimiento allí en el aposento alto el día de Pentecostés. Hechos 2, verso 1 al 4. El bautismo del Espíritu Santo no fue solo para los apóstoles y los creyentes de aquel día de Pentecostés, sino también para toda persona que se convierta al Señor Jesucristo. Allí usted puede encontrar esa promesa en Mateo capítulo 3, verso 1 y Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 38 y 39. Dice, para los que estén cerca, para los que estén lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cada creyente en Jesucristo debe buscar con fe hasta recibir la prometida bendición de recibir esta impartición del Espíritu Santo. Despertar que sacudió una nación en los inicios del siglo pasado. Evan Roberts fue uno de los jóvenes escogidos por el Espíritu Santo para ser un canal de un avivamiento sobre Gales, un pequeño principado de las Islas Británicas, y así conmocionar al mundo de su tiempo. Una de las cosas que más me ha maravillado de este avivamiento iniciado en 1904 es que fue con jóvenes y niños. Tal vez el de más edad entre todos era el propio Evan Roberts, de solo 26 años. Cuando tenía 13 años comenzó a ir a las reuniones de oración y por 13 años no se perdió ni una de ellas hasta que el Señor lo visitó. Dios le dio visiones y sueños. Uno de ellos era que 100,000 personas se volverían al Señor Jesús en arrepentimiento. En otra ocasión vería la boca del infierno tragando a miles, por lo cual oró al Señor pidiendo que por un año tapara la boca del infierno. Por los registros históricos tan impactantes de ese año, creo que Dios lo escuchó. Pero lo mejor de esto fue la visita que el Señor Jesús le hizo en varias noches. La gente veía luz en su rostro y temblor en su cuerpo por esta visitación. Según puedo analizar, Evan Roberts tuvo tal conocimiento de la tercera persona de la Trinidad que grandes personajes de su tiempo viajaban para verlo y oírlo predicar. Las reuniones duraban 4 o 5 horas. La presencia de Dios era sublime y los grupos de oración estaban llenos, así como las iglesias. Lo extraordinario es que las cantinas cerraban por la falta de clientes, quienes, arrepentidos de sus pecados, ya no asistían. Las cárceles quedaban sin presos, porque no había delincuencia durante esos años que duró este avivamiento. Los estadios de fútbol quedaban vacíos porque los deportistas estaban predicando de Jesucristo en algún barrio. Algunos llamaron a este avivamiento el Pentecostés más grande que Pentecostés. Los artistas y músicos famosos estaban entre el pueblo, entonando himnos. Sencillamente, los cielos se habían abierto para esa nación y eran prácticamente los ríos del trono de Dios fluyendo sobre la gente de Gales. Dan Roberts, hermano de Evan, tenía solo 20 años, así como Sidney Evan, amigo de ellos, quien a la postre fue su cuñado al casarse con su hermana Mary. Mary formaba parte del grupo de cantoras, las que tenían entre 18 y 22 años, usadas grandemente en cánticos instantáneos del Espíritu. Embajadores, jóvenes y niños.
En este avivamiento, grandes cantidades de jóvenes fueron atraídos por el Espíritu Santo a los pies de Jesucristo. Lo extraordinario es que de inmediato salían por todas partes predicando acerca del reino de Dios. No tuvieron que esperar grandes instrucciones durante años de formación en un instituto bíblico. El Espíritu Santo pondría fuego en ellos y los capacitaría, dándoles autoridad para tomar la generación en su tiempo. Miles de ellos salieron testificando por todos los rincones acerca de la gloria de Dios. Fueron valientes y audaces como ningún otro tiempo. Lo tremendo de este avivamiento, a diferencia de otros, es que no solo alcanzó a los jóvenes y adolescentes, sino a los niños que fueron usados grandemente por el Señor. Se los podía encontrar en la calle, en grupos, compartiendo el Evangelio o en grupos de oración, postrados en intercesión, gritando: envía al Espíritu Santo por amor a Jesús. Los jóvenes entre 16 y 18 años que predicaban por todo el país enfatizaban la vida en el Espíritu y la santidad. Los periódicos locales anunciaban que toda la comarca parecía estar bajo una fuerza espiritual extraña y que no había indicios de que ésta la soltaría. Creo que en este avivamiento en Gales, el Espíritu Santo liberó una de las mayores demostraciones de poder que jamás país alguno haya experimentado. Se decía que cuando alguien entraba a Gales y daba su primer paso sobre esa tierra, sentía algo extraño y diferente que no podía explicar. La evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Una de las evidencias del bautismo del Espíritu Santo se identifica con la señal física de hablar en otras lenguas y profetizar según el Espíritu. Pero no es la única. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, verso 4 al 8. El propósito de esta llenura es darnos poder. El Señor no nos prometió fama, ni elocuencia, ni publicidad, sino poder. En Hechos 1:8 y 4, versículo 31. Este poder es una capacidad sobrenatural para ser fiel testigos de nuestro Señor Jesucristo en el servicio de su obra. Con el bautismo del Espíritu Santo viene una serie de bendiciones que harán al cristiano diferente y capacitado para ministrar los dones del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, verso 8 dijo el Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién es el Espíritu Santo? Hablemos de la persona del Espíritu Santo. Se le conoce como la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es una persona, ya que para distinguirlo se usan pronombres personales como él, mí, nos, etc. Jesús dijo: cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, os guiará a toda verdad. Él me glorificará. Juan capítulo 16, verso 13. La personalidad del Espíritu Santo la constituyen las siguientes características. Primero, tiene intelecto, sabe o piensa. Primera de Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En segundo lugar, posee emociones. Se le puede enojar, Isaías 63:10. Se le puede entristecer, Efesios 4:30. Se le puede mentir, Hechos 5:3. Posee voluntad propia. Reparte como él quiere. Eso lo dice Pablo acerca de los dones en 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo realiza algunos hechos que solo una persona puede hacer. Estas son: primero, Él guía. Dijo el Señor Jesucristo: cuando el Espíritu Santo venga, Él os guiará a toda verdad. Juan 16, verso 13. Segundo, Él enseña. Dijo también nuestro Señor
En Juan 14, verso 26. Él os enseñará todo lo que os he dicho. Tercero, el Espíritu Santo intercede. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:26. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuarto lugar, convence. Dijo también nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, verso 8 al 11. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 5. El Espíritu Santo ordena. Cuando iban a enviar a Pablo y a Bernabé a la obra del ministerio, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio que los he llamado. Hechos capítulo 13, verso 2. El Espíritu Santo también prohíbe. Le dijo a Pablo y a todo su equipo en Hechos capítulo 16, verso 6 al 7. Y atravesando Frigia escribió Lucas en Hechos, y la provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu se los prohibió. La deidad del Espíritu Santo. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios, igual al Padre y al Hijo. Mateo capítulo 28, verso 19 dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en 1 de Juan 5, verso 7 dice: y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo presente en la creación del universo y en la creación del ser humano. Allí en Génesis capítulo 1, verso 26, atributos de la deidad del Espíritu Santo. Primero, es eterno, al igual que el Padre y el Hijo. Hebreos 9, verso 14. Segundo, es omnisciente, todo lo conoce y escudriña. Primera de Corintios 2:10. Y tercero, es omnipresente, está en todas partes. Salmos 139, versos 7 al 12. La obra del Espíritu Santo. De su presencia está llena la tierra. Como al principio, también hoy el Espíritu Santo se mueve con poder, ordenándolo todo y preparando la iglesia para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo el Espíritu Santo en la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Primero, lo engendra en el vientre de María. Lucas capítulo 1, verso 35. Segundo lugar, lo llenó cuando fue bautizado. Lucas capítulo 3, verso 21 y 22. En tercer lugar, lo fortaleció y le capacitó para vencer toda tentación. Lucas capítulo 4, verso 1 al 14. Y en cuarto lugar, el Espíritu Santo lo ungió para poder vencer todo espíritu de las tinieblas y sanar toda enfermedad y cumplir el ministerio al que había sido enviado. Para los creyentes es tan importante el Espíritu Santo que debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas, al igual que el Padre y el Hijo. El Señor lo consideró tan importante para nuestras vidas que dijo lo siguiente en Juan capítulo 16, verso 7. Dijo el Señor: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Primero, nos incorpora al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, versos 12 y 13. Segundo, nos sella cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo y le rendimos nuestra vida a Él. Efesios 1:13. En tercer lugar, nos da las arras, o sea, un adelanto de esa gloria venidera. Así que cuando nosotros sentimos ese fuego, ese poder y esa capacidad para dejar las cosas del mundo, es porque el Espíritu Santo nos ha dado ese adelanto de gloria eterna. Cuarto lugar, nos hace su morada. A partir del momento que rendimos a Cristo nuestras vidas,
Él entra en nosotros y nos hace su templo. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16 y capítulo 6, verso 19. Quinto, intercede por nosotros. El apóstol Pablo dijo, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pero no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, lo dijo en Romanos capítulo 8, verso 26 y 27. Sexto, nos bautiza con poder y nos llena de su plenitud. Ya lo hemos hablado y que eso es un regalo de nuestro Padre. Séptimo, reparte dones espirituales. Él dice en 1 Corintios el apóstol Pablo que el Espíritu Santo da a cada uno conforme a la capacidad y conforme a su gracia, nos da los dones para provecho. Octavo, produce su fruto en la vida de todo creyente. En Gálatas 5, 22 y 23, allí nos habla de que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad. Estas virtudes de su fruto deben ser manifestadas en la vida cristiana como algo natural. Esto es lo que hace, lo que produce el Espíritu Santo en la vida de una persona que le rinde su corazón y su alma al Cristo de la gloria.